Bueno, pues continuamos en esta jornada ahora es turno de una de las colegas de aquí de la universidad, la maestra Maribel Valdés Solís, la cual, bueno, tiene un currículum bastante amplio, el cual no voy a leer porque nos tomaría mucho tiempo. Entonces, a grandes rasgos, la maestra Maribel, pues es jefa del Departamento de Licenciaturas y Posgrados de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y en general ha colaborado en 12 proyectos de investigación en materia de derechos humanos, 7 en materia de derecho de las mujeres, ha publicado 17 trabajos en materia de protección de los derechos de las mujeres y participado como ponente con estos temas en más de 14 eventos académicos a nivel nacional e internacional. Y pues ahora tenemos el gusto de escucharla en estas jornadas con la plática titulada La perspectiva de género como herramienta para alcanzar el acceso de las mujeres en una vida libre de violencia. Sin más preámbulo, pues maestra Maribel, muchas gracias por su participación y le escuchamos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un verdadero honor el poder estar presente como ponente en estas jornadas académicas por la perspectiva de género que tan a bien tuvo nuestro rector, el doctor Mendoza Armas, y nuestro director académico, el doctor David Augusto Trejo Aguilar, en autorizar, en gestionar y permitir. Porque la realidad es que el tema de las mujeres y de la perspectiva de género en todas las acciones que tienen que ver con mujeres, es algo que ha tomado vuelo, pero que no se ha atendido como completamente. Y entonces estos espacios nos permiten precisamente difundir lo que pensamos al respecto, aportar al conocimiento, tratando de proponer nuevas como rutas de acción, porque ya vimos que lo que tenemos actualmente ha sido un avance, pero nos falta camino por recorrer. Entonces, en este sentido, es que el día de hoy vengo a presentar el tema, la perspectiva de género como herramienta para alcanzar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y este es realmente un tema complejo que voy a tratar de desmenuzar lo más posible para que se pueda, pues, procesar. Digo, la realidad es que son años de investigación y creo que podemos transmitirlo de forma muy, muy clara. Entonces, pues para empezar hay que recordar que la violencia contra la mujer es una violencia que está presente en todos los aspectos de la vida. Está presente en el ámbito público y en el ámbito privado, y la realidad es que la podemos ver. De repente no queremos verla, pero ahí está. Y entonces nos vemos a cada rato con historias de la amiga, de la esposa, de la tía, de la abuela, que son víctimas de violencia contra la mujer y que desafortunadamente no han encontrado los canales adecuados para poder acceder a la justicia y acceder a una vida libre de violencia, que al final del día es lo que todos aspiramos. Desafortunadamente, la violencia, en este caso contra la mujer, le impide un desarrollo pleno. Y si no se puede desarrollar plenamente, tampoco va a funcionar de la mejor manera dentro de la esfera social en la que se desenvuelva. Y esto no solo afecta a las mujeres, también afecta indirectamente a sus hijos, a sus familiares, a sus esposos. La realidad es que la violencia contra las mujeres es un tema que está fundado en una discriminación y que está fundado en estereotipos de género que actualmente están desfasados de la realidad, pero que pareciera que nos siguen atando. Y entonces estos estereotipos y esta forma de ver la vida no permite que ni los hombres ni las mujeres se puedan desarrollar de manera plena, porque también afecta a los hombres. De repente solemos pensar que solamente afecta a las mujeres, pero la realidad es que el hecho de que existan estos estereotipos de género, por ejemplo, ha hecho que los hombres se suiciden más veces que las mujeres, por no tener permitido esta parte de ser sensibles, esta parte de llorar, de desahogarse. Y entonces vemos que no solo afecta a las mujeres, sino que está afectando a toda la sociedad en general. Y por eso lo tenemos que atender. Entonces, en un primer momento, vamos a desmenuzar todo este tema que suena como muy complejo, muy técnico. En primer momento, hablemos de la violencia contra las mujeres, que es una realidad global, en la que tenemos que desafortunadamente, a pesar de la normativa existente, tanto a nivel nacional, estatal y como a nivel internacional, no hemos logrado que se materialice lo que ahí dice.
Entonces, de repente tenemos una Convención Interamericana para la Erradicación, Sanción y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, más conocida como Convención de Belén do Pará, que realmente es una belleza de legislación. Habla de todos los derechos que componen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero no se ha logrado aplicar en su totalidad dentro de los países que son parte. Uno de los países que es parte es precisamente México. Y entonces nos damos cuenta que hay un alcance alarmante de la violencia contra la mujer, porque no solo está presente donde la vemos, también está presente en las comunidades más alejadas, en las que nadie se da cuenta y en las que nadie contabiliza lo que está pasando ahí. Además de que es alarmante, tiene un impacto devastador dentro de la vida de las mujeres, porque no les permite desarrollarse de ninguna manera. Y entonces, si no te puedes desarrollar como persona, lo lógico es que no vas a poder contribuir de la mejor manera con la sociedad en general. En tercer momento, también tenemos que es impactante cómo las manifestaciones de violencia contra la mujer son muchísimas. Las vemos en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito profesional, las vemos dentro de plazas, transporte público, y nos damos cuenta de que no estamos seguras en ningún espacio. Y esto es realmente una condición de vida preocupante. El hecho de salir y no saber si vas a regresar a casa es una situación que preocupa y que tenemos que atender. Entonces, ¿cómo es que atendemos eso? ¿Cómo es que se ha hecho desde las autoridades del Estado para atender esto? Y desmenuzando el tema del que estamos hablando, podríamos como dar respuesta, intentar dar respuesta a la pregunta, ¿qué es esto de materializar un derecho? Porque estamos hablando del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y sí, está en la legislación nacional y está en la legislación internacional, pero ¿cómo lo materializamos? ¿Cómo le hacemos para que esto sea aquí tangible, real? Entonces, bueno, hay como dos momentos en los que se puede hablar de la materialización de un derecho. En este caso, del acceso de las mujeres a la vida libre de violencia. Y el primer momento en el que pudiéramos hablar de que está materializado este derecho sería si el Estado garantizara el acceso del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en todos los aspectos de la vida. ¿Y cómo sería esta garantía? Mediante el respaldo por todo el aparato normativo. Esto es muy importante porque significa que no puedo legislar aquí, pero legislar lo contrario en otra norma o dejar cabos sueltos. Significa que todo el aparato normativo del Estado tiene que estar en concordancia con la protección de determinado derecho. Y entonces, como yo les decía, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia abarca muchas cosas, entre ellas el acceso a la justicia. Y por poner un ejemplo, tenemos que si bien existe una ley general para la atención de las mujeres, existe una convención internacional para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, existen legislaciones estatales, de repente se contrapone lo que dice una cosa con otra. En el ejemplo que les quiero manejar, tenemos que la Convención de Belén do Pará, tanto como la Ley General del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, establecen que no está permitida la mediación y conciliación entre víctimas de violencia contra la mujer y sus agresores. ¿Y por qué no está permitida? Porque la realidad es que salir de un círculo de violencia, salir de una situación en la que has sido sometida por meses, semanas, años, es muy difícil y es algo que pende de un hilo. Se puede tener la fuerza para salir, pero cuesta mucho mantenerse fuera de ese círculo de violencia. Y entonces, si ponemos a la víctima frente a la persona que la ha estado sometiendo durante lo que pueden ser décadas de vida, lo lógico es que no va a poder enfrentarse a esa persona y va a aceptar cualquier tipo de negociación o mediación en una condición de desigualdad. Por eso es que está prohibida. Desafortunadamente, la Ley General de Víctimas sí lo permite. Y entonces aquí podríamos ver cómo es que el derecho de las mujeres al acceso a la justicia y que es parte del derecho a la vida libre de violencia, no está materializado como en este primer escenario en el que sea respaldado por todo el aparato normativo del Estado.
En este caso no lo está porque estamos viendo con un claro ejemplo cómo se legisla de una manera en un lado, pero existen otras legislaciones que vulneran ese mismo derecho. Y entonces, pues aquí ya está descartado, aquí no está materializado. Y hay un segundo escenario en el que podríamos decir que se materializa un derecho. Este segundo escenario es un acceso real al goce, ejercicio y protección de los derechos de las mujeres. En este caso, el acceso a la vida libre de violencia. ¿Cómo podemos tener ese real acceso? Bueno, pues esto implicaría dos cosas importantes. Promover las condiciones para que las mujeres puedan desarrollarse en libertad e igualdad con otros individuos y grupos. Y la segunda, remover los obstáculos que impidan o dificulten esta plenitud de desarrollo. Y entonces en este segundo momento también tenemos que actualmente no se puede hablar de un goce, ejercicio y protección completa de los derechos de las mujeres, en específico el de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo obstáculos normativos incluso que no permiten que la mujer se desarrolle libremente. Entonces, esta materialización todavía no se logra. Y aquí estamos afirmando que la perspectiva de género podría ser ese rayo de luz que nos pudiera llevar a lograr esta materialización. Es así que nos lleva a la pregunta, ¿qué tiene que ver la perspectiva de género con todo esto? Y en un primer momento yo diría, ¿qué es la perspectiva de género? Pues bueno, empezamos por definir. En primer momento, la perspectiva de género es un enfoque, una forma de ver las cosas, que considera las diferencias sociales entre hombres y mujeres, analizando cómo estas diferencias influyen en la realidad de vida de las mujeres y de los hombres. La parte importante de la perspectiva de género es que se centra en comprender y abordar las desigualdades de poder, los roles de género, y las estructuras sociales que perpetúan la discriminación y la violencia contra las mujeres. Aquí resulta importante porque en este caso la perspectiva de género podría ser una herramienta fundamental a la hora de realizar acciones en materia de combatir la violencia. Y entonces, ¿cómo pues que nos funcionaría como herramienta? Pues para ello sería porque nos permite comprender las diferencias entre hombres y mujeres, no solamente las biológicas, sino las sociales y culturales, que son las que realmente tienen un impacto en la realidad social de todas las mujeres. En segundo momento, porque nos permite analizar las desigualdades de género y con ello construir una sociedad más justa. Y en tercer momento, porque nos permite comprender las causas de la violencia contra la mujer. Una vez que tenemos esa comprensión, ese análisis y ese pues estudio de las diferencias, vamos a poder desarrollar estrategias que sean eficientes para prevenir la violencia contra la mujer y combatirla, la que ya está presente. Para esto, la perspectiva de género maneja tres pilares fundamentales, que son el primero, el reconocimiento de que las relaciones entre hombres y mujeres no son simétricas, sino que están basadas en relaciones de poder que favorecen a los hombres. En segundo momento, la aceptación de que los roles de género y de comportamiento son expectativas asociadas a hombres y mujeres que no son naturales, sino que han sido aprendidos y transmitidos social y culturalmente de generación en generación. Y en tercer momento, la consideración de que las desigualdades de género se interceptan con otras formas de discriminación. ¿Qué significa esto? Que habrá momentos y habrá realidades sociales en las que viven determinadas mujeres, en las que no solamente les atraviesa el eje de discriminación del género, sino también el de la raza o el grupo étnico, el idioma, la clase social, la discapacidad. Y entonces, en suma, vemos cómo no se puede analizar o no se puede atender la necesidad de una mujer que además de ser mujer y que eso ya genera una discriminación, también vive en una comunidad indígena que no habla el mismo idioma, el español que aquí hablamos, y que además vive en situación de pobreza. A ella la interceptan, la atraviesan diferentes formas de discriminación y por lo tanto la perspectiva de género nos permite comprender esas intersecciones y nos permite visualizar las necesidades reales que tiene esa mujer en específico. Hay muchas que tienen esas circunstancias. Y entonces, si comprendemos esas necesidades, sí podemos atenderlas.
Si no las comprendemos, entonces vamos a intentar legislar igual para todos los escenarios de la vida, que la realidad es que son muy, muy variantes. Y bueno, entonces nos quedaría preguntarnos, ¿cuál es la importancia de actuar con perspectiva de género? Pues bueno, en primer momento, la perspectiva de género, como lo decíamos antes, es una herramienta fundamental para la transformación social, ya que nos permite ver el mundo de una manera más crítica, justa y yo diría más real. Y entonces, en un segundo momento, tenemos que esta perspectiva de género nos ayuda a construir una sociedad más igualitaria para todas las personas, al entender las verdaderas necesidades sociales, culturales y normativas que se tienen que atender. Una vez que las entendemos, las podemos atender. Pero ¿qué pasa? Que todavía nos vemos frente a desafíos y obstáculos en esta implementación que nos están pues poniendo piedras en el camino, porque tenemos que la cultura y las tradiciones arraigadas como que luchan por mantener las normas de género que ya están preestablecidas y que ya están aceptadas. Y cuando te quieres salir de ese camino, te encuentras con muros familiares, sociales, culturales, que no te permiten salir. Y también tenemos la resistencia en instituciones, cuando de repente hay una simulación de lo que se dice, pero no se hace lo suficiente. Tenemos una falta de compromiso con la igualdad de género. Nos vemos por ahí firmando muchos papelitos que en realidad no aplicamos. Y en tercer momento, los estereotipos y roles de género, que perpetúan las desigualdades en la sociedad y que nos hacen seguir una ruta que ya no es acorde a lo que las personas queremos, no solo las mujeres. Entonces, estos son los obstáculos principales para la implementación de la perspectiva de género en todo el actor de la autoridad. Y bueno, ¿por qué importa? O sea, ¿qué tiene de relevante que actuemos o no con perspectiva de género? Pues aquí es algo como muy fundamental de entender. El entendimiento de los pilares de la perspectiva de género nos permite diseñar estrategias para combatir esta violencia contra la mujer de forma integral con políticas públicas transversales. En el otro extremo, la ignorancia de dichos pilares lleva a actuar sin esta perspectiva de género y esto continuamente se traduce en acciones ineficaces para la materialización de los derechos. Pongamos un ejemplo. Yo les mencionaba en un momento anterior la Convención de Belén do Pará. Y bueno, en esta convención que se hizo con el objetivo de materializar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tenemos realmente un aparato normativo extraordinario que protege todos los derechos que conforman el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La protección de la vida, la protección de la salud, el acceso a la justicia, la libertad, protege todos esos derechos. Desafortunadamente, a la hora de aplicarlo nacionalmente, vemos que no se logró como entender lo que se tenía que hacer en su totalidad. Y si bien se hicieron muchas cosas bien, la realidad es que todavía hay una discordancia normativa que no ha permitido que se materialice este derecho. Por poner un ejemplo, esta discordancia normativa se ha traducido concretamente en una regulación inadecuada de delitos y procedimientos, en las permisiones legales de cosas que deberían estar prohibidas y en la ausencia de tipificación de determinados delitos o incluso en la ausencia de leyes completas. ¿Y por qué esto tiene una relación con la perspectiva de género? Vamos a ver un ejemplo. Una regulación inadecuada de delitos y procedimientos en el ámbito nacional, que sí está en el internacional, es la tipificación errónea del abuso sexual. Lo que está en este país está mal tipificado en Aguascalientes, Nayarit y Nuevo León. También en Sonora, pero con una variación. Tomemos el ejemplo de Aguascalientes. Aguascalientes, en lugar de tipificar el abuso sexual como abuso sexual, lo tipifica como atentados al pudor. Y entonces, ¿qué pasa? El hecho de que no esté nombrado como debe estar nombrado, hace que los valores subjetivos que pueden ser el pudor, permitan que las mujeres sean vulneradas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se consideran en la sociedad en la que vivo, en este caso en Aguascalientes, que yo no soy una mujer que tenga pudor?
si las autoridades tienen la noción de que, no sé, me gusta estar con, múltiples parejas y no es lo que la gente de ese lugar considera que es una mujer con pudor. Entonces, si soy víctima de abuso sexual, que aquí se llama atentados al pudor, pudiera ser que no me tomen en serio, porque, pues, en teoría, y según su percepción, yo ya no tengo ese pudor al que me pudieran atentar, así que, como por qué estaría yo denunciando un abuso, algo que, pues, en este escenario ya no tengo. Ese es el problema. El abuso sexual no está ligado a términos subjetivos. Es abuso sexual aquí y en donde sea, y no depende de mi calidad, de mi posición social, ni de cuál es la percepción que se tiene de mí en el entorno social. No hay una valoración subjetiva. Por eso se llama abuso sexual. Y entonces, cuando la gente en Aguascalientes, los legisladores le ponen atentados al pudor, ponen en tela de juicio estos valores subjetivos que pudieran hacer que no se me garantice el acceso a la justicia si soy víctima de este delito, por consideraciones de las autoridades que estén en ese momento. He ahí la importancia de ver las cosas con perspectiva de género, porque si yo legislo desde un entendimiento, el que tengo así general, pues a mí esto no me puede parecer mal. Es un sinónimo, podría yo pensar, pero la realidad es que no lo es. Y si no veo las cosas desde una comprensión de esta realidad social con perspectiva de género, no voy a poder atender las necesidades de forma adecuada. Este es un claro ejemplo de por qué necesitamos realizar las acciones con perspectiva de género, ya que si no lo hacemos con ella, nos vemos legislando de manera inadecuada o con legislaciones que ponen en riesgo los derechos de las mujeres. En este caso, también tenemos otros ejemplos. En el apartado de la ausencia de tipificación o la inexistencia completa de leyes. Por ejemplo, la violencia sexual en conflicto armado no está tipificada en México y no está tipificada porque los legisladores contestaron a la solicitud de tipificación que les hizo el Comité de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que no aplicaba para México. Y yo me pregunto, ¿México no es susceptible de entrar en conflicto armado? Nunca, jamás. ¿Realmente no es posible? ¿No es una posibilidad en el aire? ¿No lo es para todos los países? La realidad es que sí es susceptible. El hecho de que se conteste que no aplica para México también es una forma general de ver las cosas en las que no estamos analizando los espacios, los momentos y las situaciones con perspectiva de género. Y bueno, ¿qué más tenemos? El ejemplo que yo les mencionaba de la permisión del uso de conciliación y mediación en casos de violencia contra la mujer, lo que claramente vulnera el derecho de acceso a la justicia de las mujeres, para las que ya ha sido muy difícil salir de sus círculos de violencia, solicitar ayuda, presentarse ante una autoridad para solicitar esta ayuda y que al final del día los ponen frente a sus agresores, de los que vienen huyendo. Muchas veces incluso se han tenido que esconder o internar en refugios para no ser víctimas de feminicidio, y el hecho de ponerlas enfrente de sus agresores a negociar es algo que vulnera su acceso a la justicia e incluso a su integridad física. Y se legisla así porque no se tiene un entendimiento de la necesidad real que hay que atender. Ese es el caso con la normativa, y así vemos que las medidas legislativas sin perspectiva de género no son capaces de lograr los resultados esperados y necesarios para la protección de los derechos de las mujeres. En este caso particular, para la materialización del derecho de las mujeres al acceso a una vida libre de violencia. Y entonces, ¿cómo podríamos lograr esta materialización? Pues bueno, partiendo de una plena protección de los derechos de las mujeres, por lo menos en el ámbito normativo, en el que si armonizáramos adecuadamente y por completo esta Convención de Belén do Pará con nuestra normativa nacional, por lo menos estaríamos partiendo de una normativa que sí proteja los derechos de las mujeres, y como consecuencia de un conjunto de medidas a tomar por todos los poderes públicos para el logro de esta plena protección de los derechos de las mujeres, a su vez eliminando los obstáculos que no permitan el acceso a los derechos. Ahora bien,
A manera de conclusión, tenemos que hay un impacto importante de la violencia contra las mujeres en todo el mundo. La realidad es que es algo devastador que limita la seguridad y oportunidades de las mujeres y que no permite que tengamos esa transformación social de la que tanto hemos venido hablando en los últimos años. La perspectiva de género es una herramienta fundamental para la transformación social. Es un lente que nos permite ver el mundo de una manera más crítica, justa y realista. Y nos ayuda a construir una sociedad más igualitaria para todas las personas. Si no actuamos con perspectiva de género, no podemos entender las verdaderas necesidades sociales, culturales y normativas que se tienen que atender. Y por lo tanto, no podemos materializar los derechos. En este caso particular, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y si no lo materializamos, seguiremos actuando ineficazmente, gastando recursos en acciones que no funcionan y sin atacar el problema real. Por lo tanto, no lo vamos a poder solucionar. Y bueno, esto es lo que les quiero dejar el día de hoy para profundizar, para pensar. Yo sé que son temas complejos, pero espero que hayan podido transmitirles un poquito más clara la situación. Y si quieren saber más al respecto, pues aquí les dejo enlaces para que puedan ver más información. Muchísimas gracias. Sigamos aquí en las jornadas académicas de la UNIVIM por la perspectiva de género. Yo estoy segura de que todas las ponentes tendrán mucho que ofrecer y de que algo podemos estar o no de acuerdo, pero sí podemos aprender muchísimo. Gracias.